El 9 de abril yo estaba en una casa pensión cercana al banco, en la carrera quinta, donde hoy es la Universidad de la Gran Colombia. Estaba almorzando y como había radio ahí, alcancé a escuchar. En este momento fue asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Iba para el colegio y allá me di cuenta cuando ya por la avenida 69 comienzan a pasar volquetas llenas de obreros portando sus machetes y alguna banderita roja y gritando, sobre todo gritando de una manera muy agresiva. El 9 de abril de 1948 yo era un niño de 9 años, estudiaba en el Colegio Agustiniano de San Nicolás, en La Candelaria. En ese momento pues era un día de colegio, era un viernes exactamente. Estaba trabajando en un negocio en la calle Novena con carrera 11, con unos familiares. Con 13 años de edad me encontraba adelantando el bachillerato en el Externado Nacional Camilo Torres. El 9 de abril de 1948 yo me encontraba en el municipio de Caicá. Vivía allá. Trabajaba en el reformatorio de Pagua, dependiente del Ministerio de Justicia de menores de edad. Ese día cursaba el tercer año de primaria. En la escuela en que estudiaba trabajaba la hermana de Jorge Eliezer Gaitán, doña Leonor Gaitán. Pues yo estaba hospitalizado en la clínica San Rafael, en la carrera sexta con calle 17 Sur. Pues yo era un viernes a la 1 de la tarde. Lo que yo oí, esta, o sea, ya uno no es normal. Entonces, yo creo que hasta así lo hicieron bien, porque había que anunciar, pero eso alebresta, eso hizo que fluyera gente de todos los rincones, sobre todo de los sectores marginados, para que vinieran a estar con los demás que estaban tristes por la muerte de su jefe. Cuando me supe que mataron a Gaitán, porque eso lo mataron a una cuadra casi de nosotros, donde íbamos a almorzar. Y ahí, eso fue terrible en el momento. Como era un viernes, era el viernes deportivo, y en el colegio teníamos alguna actividad que era deportiva o algo así parecido. Exactamente nos habían llevado al salón de cine a darnos una película de cowboys, de apaches y de tipos, lo llamamos en aquella época. Recuerdo mucho que había una pelea a balazos en la película. De pronto la película se acabó, pero seguíamos sintiendo el ruido de balas, de disparos. Y era en la parte de afuera, que era mucho más de la 1 de la tarde, 1:30, algo así, y habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces ya las turbas bogotanas del pueblo se desataron a disparar, a desarmar a la policía, etcétera, etcétera, y eso se empezó la revolución en Bogotazo. Por la bulla que empezó a correr la gente y a gritar y a disparar y a hacer desorden. ¡Viva el Partido Liberal! Y buscaban conservadores para matarlos. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde del colegio nos enviaron a las casas. Fue una enorme sorpresa lo sucedido para todos nosotros. En un momento de pronto mucho alboroto allá en el colegio, las niñas mayores, yo no sé, gritaban, lloraban y uno oía que murió Gaitán, pero pues uno de esa edad no entendía qué era lo que pasaba, y al momentito vino una tía mía, hermana de mi mamá, vino a recogernos a mi hermana Gladys y a mí, que estábamos allá en el colegio, y nos trajo a pie
recostada como contra las paredes rápido, nos llevó hasta la casa y ahí estaba mi papá y mi mamá esperándonos. Mi mamá estaba llorando y pues nos asustamos muchísimo porque pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y la gente gritaba en la calle y pasaba caballos con la policía montada y todo el mundo gritaba. Mataron a Gaitán, a la carga con Gaitán, era el grito que más se escuchaba en ese momento. Nuestra madre ya estaba angustiada y ella fue la primera que nos dijo: tienes que ir, Roberto, corriendo donde tu padre para avisarle que mataron a Gaitán. Como en ese tiempo el bus nos llevaba a almorzar a la casa y luego nos recogía, mi mamá se enteró de la noticia y salió corriendo a atajarme, pero ya el bus se había ido. Cuando llegamos al colegio, mis compañeras estaban muertas de susto, comentando lo que había pasado. Sin embargo, comenzaron clases, pero iban llegando las mamás por las otras niñas, y también mi mamá llegó por mí. Entonces fuimos a recoger a mi hermanito, que estudiaba en el Santo Tomás de Aquino, y luego bajamos caminando por toda la Caracas. Yo estaba en el pueblo y estaba estudiando y escuché que habían matado a una persona importante en Bogotá, y en ese momento salieron las autoridades a la mitad de la plaza a disparar, y nosotros salimos con los otros compañeros estudiantes a toda carrera por un monte arriba para el campo. Una vez que regresamos del restaurante a la 1 de la tarde, llamaron a la señora Leonor Gaitán, hermana de don Jorge Eliezer, para avisarle que su hermano había sido asesinado en el centro de la ciudad de Bogotá, en la calle 14 con la carrera 7ª. Nuestra reacción fue salir corriendo a nuestras casas para contarle a la mamá y al papá lo que estaba sucediendo. Al entrar al colegio me di cuenta que ya la noticia de que mataron a Gaitán ya se estaba pues, ya era una noticia muy general ahí en el colegio. Estuve con mucho miedo, mucho miedo. Entonces fue cuando la directora dijo: las niñas que vivan cerca de la casa, háganme el favor, se van, pero cuídense, váyanse rápido para la casa. Las que vivan más lejos, por favor, llamen a sus casas para que vengan a recogerlas, porque esto se va a poner peor. Y yo notaba que seguían pasando las volquetas con obreros y gritaban: venganza, venganza, mataron al caudillo, venganza. Pues la radio se la tomaron ciertas personas que invitaban a los macheteros del Tolima, macheteros de todos los pueblos, a tomarse en la presidencia de la República, siendo presidente el doctor Mariano Espina Pérez. Y Mariano Espina Pérez trató de renunciar, pero la señora Berta de Ospina, siendo la esposa, le dijo: preferible un presidente muerto que un presidente fugitivo. La que es hoy mi esposa estudiaba en María Auxiliadora. Entonces no las pudieron dejar salir porque quemaron los tranvías ahí al frente, era un peligro. Entonces estábamos preocupados porque ya no salía del colegio, y como eran tantas, el problema alimentario era otro serio. Entonces yo me fui y dije que era pariente o lo que fuera, y me dejaron entrar. Como cosa curiosa, ese día el único hombre que había ahí era yo, y oí misa. Me entregaron a mi esposa, la que es hoy mi esposa, y que está viva. Me la entregaron y hube de llevarla hasta la calle Quinta, que era donde vivían, la calle Quinta. En el transcurso del camino era sumamente, había ejército y también gente con ánimo de disparar.
Imagínense una trayectoria con las manos así. Una niña quiso devolverse y yo, aquí mando yo, no puede devolverse porque le puede pasar algo. Íbamos como siete personas conmigo y llegamos allá a la casa. Me tuve que quedar porque había orden de no salir el domingo. Me acostaron en la sala y por la noche empezaron a echarle bala a la iglesia de Santa Bárbara, como tanques, porque había sublevación de policías en contra del gobierno. Y no me creerán, me metí debajo de la cama. Es que al llegar la tarde mi hermana no aparecía ni teníamos noticia de ella, ni por teléfono ni de ninguna forma. Según las noticias, los muertos eran muchísimos en las calles y ella pues era muy susceptible porque la oficina quedaba al pie de donde estalló la revuelta. Ella era secretaria de Gilberto Azarte Bendaño, que en esa época figuraba entre los políticos. Como pasaron los días y nuestra hermana Elvira no aparecía, mi padre le dijo a mi hermano mayor que se fuera para el centro, por los lados del cementerio central, y la buscara entre los muertos, porque los muertos eran montones y los llevaban en volquetas, los dejaban allá en el suelo. No, decidió regresar a la casa y llegar muy decepcionado que entre todos los muertos que vio no estaba nuestro hermano. Entonces la incertidumbre era peor cada día. Finalmente se produjo el milagro. Nuestra hermana, cuando ya instalaron los teléfonos y todo eso, nuestra hermana llamó a la casa y pegando gritos de contento porque se ha salvado como de una guerra. Pues recuerdo el miedo que nos dio. Nos llenamos de miedo y sobre todo cómo iba a ser el regreso a nuestras casas. Éramos unos niños pequeños, mi casa quedaba a 20 cuadras de la Candelaria, vivíamos en el barrio Eduardo Santos y nos tocaba ir a pie hasta las casas. Entonces eso fue tremendo porque me tocó pasar por todas las casas, todos los edificios donde estaban incendiándose, el Palacio Arzobispal, la Plaza de Bolívar, vimos muertos, yo nunca en mi vida había visto muertos, eso fue para nosotros tremendo, hasta que llegamos a las 9 de la noche y en mi casa felices mis papás y mis hermanitos de vernos, de regresar a todos, pero fue impactante, fue muy triste, muy duro. Como yo vivía allá en lo alto, nos subíamos en un butaco y veíamos hacia abajo toda la cantidad de llamas de cuando incendiaban todo abajo y eso fue terrible. Me acuerdo y me llamó mucho la atención ya digamos por la tardecita que eran en las esquinas, tocaban unas cornetas durísimo y entonces eso se llamaba que el toque de queda, que se llama hoy en día. Entonces empezó así y era en todo el pueblo, pasaban en cada esquina, iban tocando con las cornetas. Podíamos ver muy claramente los incendios que se sucedieron en el Palacio de San Carlos, en el Palacio de Justicia y en otros lugares vecinos. Más tarde en la noche se alcanzaba a ver el incendio del Instituto de la Salle, así como los fuertes tiroteos que se producían desde la torre de la iglesia de Santa Bárbara. El toque de queda había sido decretado a las 5 de la tarde. Por consiguiente, mucha gente de los alrededores que no estaba avisada terminaron llegando a nuestra casa, que aunque era amplia, de todas maneras nosotros ya éramos 7 u 8 personas, más unas 6 o 7 que llegaron, entonces éramos como 14, 15 personas que muy rápidamente